Tenemos a Robin Wright, que entre otras cosas es periodista en el periódico New Yorker, y tenemos a David Sanger, que también, entre otras cosas, es periodista en el New York Times. Entonces, ambos son analistas políticos fantásticos. Vamos a hablar acerca de los desafíos que Biden va a enfrentar en su gobierno. Gracias por estar con nosotros. Y les damos la palabra. Y muchas gracias por haber organizado. Muchas gracias. Gracias a Robin y gracias a David por haberse unido a este webinario. Y bueno, han estado escribiendo de manera extensiva para poder compartir sus pensamientos con nosotros. Antes, estamos muy felices en México de que esto haya terminado. Seguramente podrán escuchar todo el clamor y todo el entusiasmo que tenemos. Esta es una realidad que hemos estado viendo durante el último siglo. No habíamos tenido este tipo de relación como la que se hizo entre Estados Unidos y México. Y bueno, simplemente quería decir o dar las gracias a Aspen Estados Unidos por ayudarnos a organizar este webinario. Voy a comenzar con Robin. Escribiste un artículo magnífico en el New Yorker acerca de los diferentes desafíos para la política exterior de Biden. Hemos visto que el tablero internacional se ha movido recientemente. Los Estados Unidos había tenido una política de aislamiento. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que la administración de Biden puede hacer, tomando en cuenta que las presiones nacionales son importantes? Y sabemos que durante el discurso de investidura solamente mencionó un párrafo acerca del mundo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es el campo de maniobra que tiene a nivel mundial? Bueno, muchas gracias, Enrique. Esto es un placer estar con ustedes el día de hoy y es un honor en particular el poder compartir este webinario con un colega de hace muchos años. Para comenzar con esta discusión, sería tal vez útil ver los 7 pilares de la política exterior de Biden, que representa el marco de su enfoque para todo. Es un hombre que tiene más experiencia en política exterior que cualquier estadounidense. Si vemos que estuvo 6 años en el Senado y también estuvo en la vicepresidencia, él estuvo también en el Comité de Relaciones Exteriores. Él conoce personalmente a diferentes líderes a nivel internacional. Entonces, está comenzando con una muy buena perspectiva. Aquí vamos a ver los diferentes 7 pilares. El primero es que el Occidente está de regreso. Él es pragmático y realista. Él quiere recobrar o traer a la vida esta relación transatlántica. Los aliados tradicionales de Estados Unidos, esta alianza quiere fortalecerla. Ya no va a estar hablando acerca de América primero. Segundo, va a hablar acerca de los recursos en lo que se refiere a las amenazas comunes. Él quiere revitalizar a la OTAN. En lo que se refiere a los desafíos comunes, en lo que se refiere a Rusia o a China, él quiere que los aliados trabajen en conjunto y realmente va a trabajar de manera cercana con ellos. También quiere restaurar el curso internacional que ha marcado el siglo XXI, por ejemplo, el cambio climático o la parte de las armas nucleares. Y también en lo que respecta a los derechos humanos, este es un pilar, una plataforma de la política exterior estadounidense. El director de inteligencia dijo que va a liberar el reporte acerca del asesinato del saudí. Y bueno, esto era algo que Arabia Saudita había rechazado liberar la nueva administración. Ahora se está enfocando en
el oponente. Y bueno, me parece que realmente va a ser muy duro contra los dictadores y contra los regímenes que no son democráticos como Kim Jong-un y entre otros. Podemos ver a El Sisi y el presidente de Egipto. De hecho, estoy muy interesada en escuchar lo que David supone que va a pensar en este aspecto con Kim Jong-un. ¿Qué va a suceder después de que se acabe este bromance? Y me parece que va a ayudar más a los países que habían estado lidiando con los recursos. No va a haber lenguaje condescendiente como el que utilizó contra los países africanos y ya no lo va a querer repetir. Me parece que vamos a tener a un globalizador sin disculpas. Entonces, me parece que entre todos los presidentes, él sí entiende los principios de la globalización y cómo el mundo debe adaptarse. Si él tiene todas las respuestas, probablemente no las tenga, pero uno de los grandes problemas en Estados Unidos es la democracia burocrática que no es muy buena adaptándose a los cambios rápidos. Me parece que él quiere hacerlo y quiere mantener el ritmo de las actividades basándose en las políticas nacionales en este tiempo limitado. Claro, me parece que fue bastante activo ayer cuando firmó 17 decretos ejecutivos. Algunos de ellos tienen alguna relación especial con México porque tienen que ver con el DACA, con los Dreamers, la migración, etcétera. Y ahora tomemos unos segundos para reflexionar sobre la política nacional en Estados Unidos. Ustedes se imaginan la creación de un nuevo partido que sea suficientemente fuerte como para crear esto en caso de que los republicanos no quieran seguir estos pasos? Bueno, antes, muchas gracias por haberme invitado aquí. Es genial estar aquí y en particular es genial estar con mi amiga Robin. Hemos trabajado mucho a través de los años y escribí un artículo para el New Yorker con una gran descripción acerca de diferentes temas. Tenemos aquí algunos temas que me gustaría mencionar acerca de la política nacional. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Robin, con los diferentes elementos que ella mencionó. Trump dejó al Partido Republicano en un muy mal lugar. Es decir, tenemos tres grupos en el partido. Tenemos un grupo que son los nunca con Trump, son los que apoyaron el esfuerzo de destitución, impeachment, y que dirían que alguien era responsable por haber desencadenado en la etapa temprana la crisis de Hill, porque era un grupo de Never Trumpers, o los que nunca están con Trump. Era un grupo que estaba lanzando estos anuncios televisivos en donde quisiera subrayar el punto que vamos a tener que escoger entre la Constitución, el partido y Donald Trump. Y al darse cuenta que Donald Trump no tenía ni idea de que el 6 de enero los electores estarían seleccionando, bueno, él pudo llamar a todo el mundo para decirles que todos se presentaran en Washington el 6 de enero. Ese es el primer segmento. El segundo segmento es el grupo con Mitch McConnell, que estarían encantados de ver que Trump vaya y que incluso lo culparían por los eventos del 6 de enero y que realmente estarían de acuerdo con la destitución y sacarlo del partido. Hay un tercer segmento en el Partido Republicano. Hay gente que tal vez hay 35 millones de personas que todavía defienden completamente a Trump y que estamos pensando en el hecho de que tenemos 38 miembros de la Casa de Representantes que votaron para bloquear la aceptación de los votos electorales de Pensilvania, incluso una vez que ya habían llegado. Este sería el grupo que podría crear, digamos, más problemas en este tercer segmento. Y es lo que vimos con Teddy Roosevelt.
David, tú mencionaste ayer acerca de los diferentes años que pasaron desde la última transición de poder en donde no había participado el presidente. ¿Qué significa este acto de que el presidente Trump no estuvo presente durante la ceremonia? Bueno, esto tiene que ver más con Trump. Tuvimos los resultados de la elección y tenía que despedirse en este espacio. Y bueno, dijo que tengan buena suerte porque, bueno, no estaba dejando el país en tan buena forma, pero sí hubo un reconocimiento al irse de que había un nuevo gobierno que entraría. Pero hubo un rechazo de ir por parte de Trump, por parte de Ever Johnson en 1956. Pero bueno, Trump no fue. Pero bueno, en esa ocasión era porque estaba muy enfermo y no podía llegar al Capitolio. No pudo estar presente en esa ceremonia, pero no fue una postura que estaba tomando. Trump podría continuar y tratar de crear un tercer partido. Tal vez sería el único favor que podría hacerle a los demócratas, porque los demócratas están en alto riesgo incluso ahora en el Congreso, porque han perdido el Congreso en 2 años. Y bueno, quién sabe qué es lo que sucederá, pero si Trump dividiera el partido, entonces me parece que eso sería el mayor regalo que podría darle a los demócratas. Me gustaría escuchar la opinión de Robin sobre este punto. Bueno, tengo algunas reflexiones sobre la política exterior. Uno de los aspectos remarcables que hemos visto el día de hoy es que Trump fue con todo el personal. No solamente estoy hablando de él a niveles de los secretarios, pero si vemos el Pentágono, teníamos diferentes personas ayer y teníamos también al Consejo de Seguridad. Me parece que el personal el día de hoy a niveles que probablemente Trump hace 5 o 6 meses quería llegar porque sabía exactamente a quién quería y exactamente como Robin ya lo mencionó, Biden sabía qué quería y para Trump todo esto era completamente nuevo. Es decir, vamos a echarle un vistazo a las entrevistas de Trump en 2016 acerca de la política exterior y él realmente se volteaba hacia nosotros para saber qué era lo que nosotros pensábamos. No podía dar ni una reflexión en ese momento. Lo segundo que yo pienso que es importante saber, lo que firmó ayer, como ya lo mencionaste, la DACA, terminar la construcción del muro, todos estos aspectos políticos, pero sí nos están señalando una nueva dirección. Un área que deberíamos mirar de manera más cercana, y me parece que diferirá de los años de Obama, es la parte de Rusia y de China, es decir, las relaciones exteriores. Esto no es una administración que va a querer ir con Rusia, dado lo que ha sucedido. Y en lo que respecta a China, por lo que podemos decir de Tony Blinken, y en la audiencia de confirmación el otro día, básicamente todo el consenso democrático sobre Obama era que a través del tiempo, mientras que traeríamos la gobernanza económica de Occidente, podrían cambiar su comportamiento, pero esto resultó ser equivocado. Existe una creencia de que China será un competidor muy persistente y que no puede ser contenido, pero tal vez podríamos evitarlo a cierto grado. En Corea del Norte, Robin, me parece que los coreanos del norte han visto algunas tarjetas, llamadas, es decir, los norcoreanos tendrán un rol. Hemos visto algunas fotografías de ellos que ya están listos para hacerlo. Podemos ver lo que han hecho en las ocasiones pasadas. Pero esta relación que Robin conoce mejor que nadie más, bueno,
tendremos un recorrido bastante lento para poder llegar al conjunto. Y bueno, es lo que hemos visto durante la audiencia de confirmación. No me parece que regresemos al acuerdo anterior de 2015. Tendremos que buscar nuevas condiciones de cierta manera. De nuevo, regresando un segundo a la política nacional, si me lo permiten, el discurso de ayer, bueno, tenía una sola palabra, básicamente la unidad. ¿Consideran que esta medicina sería suficiente para curar las heridas que los han afectado durante los últimos años? ¿Les parece que esto sea suficiente para unir de nuevo a los estadounidenses? ¿O tal vez hay algo más que sería necesario? Fue un día maravilloso e inspirador y me parece que todos podemos pensar que Estados Unidos podrá ser mejor el día de hoy que lo que fue ayer o que el día anterior. Pero la unidad en Estados Unidos me parece que es una ilusión, me parece que tenemos muchos problemas de identidad y seguramente estarán de acuerdo que hemos tenido guerras civiles en donde la gente podrá decir como sí, hemos visto en muchas guerras civiles, por ejemplo en Yugoslavia y en otros países, y con estos problemas de identidad. Y es un problema que tenemos en Estados Unidos ahora. Pensemos en los estadounidenses que tienen la idea de que todo el mundo pudiera aceptar de igual manera los mismos valores. Esto no existe. Simplemente escribí un artículo hace algunos años, estaba hablando con algunos de los estadounidenses, con algunos historiadores de las guerras civiles y me di cuenta de cómo todos ellos pensaban que Estados Unidos estaba en un estado como lo hemos visto durante las últimas 2 semanas, que existen unas divisiones tan fundamentales que la probabilidad de una nueva guerra civil, entre comillas, no como la que tuvimos en nuestra historia, pero existe una corrosión y que no podemos tener como esta frase de América y tenemos esta división entre el rojo y el azul. Y bueno, como lo vimos en la investidura, se trata de que no es ahí donde estamos justo ahora. Y el alcance que haga con los republicanos no será suficiente durante este tiempo y no sabemos qué es lo que hará en segundo lugar para llevarnos a un lugar en donde podamos aceptarnos los unos a los otros o por lo menos tolerarnos los unos a los otros. Las divisiones son tan profundas. No se trata solamente de Trump. Esto es algo que ya ha sucedido también con Bush, con Obama, de maneras tan diferentes, solamente que ahora explotaron, se volvieron más visibles bajo el régimen de Trump. Esto representa un gran desafío para las democracias, lo hemos visto a través del mundo, y las diferentes batallas, los problemas, los desafíos que tenemos. Visto desde fuera, David, los Estados Unidos parecen 2 países. Uno es las costas y el otro es el centro de la nación. ¿Qué divide al país en estos términos tan marcados, es decir, las costas y el centro del país? ¿Existe un diferente sur que ahora se encuentre en el centro, en Nebraska o en New York, en California? ¿Cuál es la base de esto? Porque parece que comparten los mismos problemas. Bueno, la migración, por ejemplo, es un problema que se encuentra en la parte del centro del país, tal vez. Bueno, sobre todo en las costas y no en el centro del país, con excepción de Texas, tal vez. Primero, obviamente, desde una perspectiva de noticias, bueno, este elemento es menos importante. Solía serlo. En los años 30 podríamos tener esta parte regional, pero ahora todo el mundo obtiene las noticias en Internet, por cable y, por supuesto, están migrando a otras fuentes de noticias. Quisiera pensarlo en términos regionales o más bien en términos tribales, porque las personas que ven Fox News y que se la pasan viendo Fox realmente creen en Trump, pero ya están dejando Fox porque piensan que no es suficientemente a favor de Trump. Parece que esto es difícil de creer, pero
Hay algunos que van a Newsmax o OAN que se enfocan más en Trump. Bueno, ahora tuvimos este asunto con Twitter y Trump ya no sabe cómo comunicarse con ellos. Pero bueno, tenemos ese comité en Mar-a-Lago que lo está viendo justo ahora. Él podría incluso comenzar su propia organización de noticias o comprar alguna empresa de noticias ya existente. Sería su manera de actuar al respecto. Cuando vemos la parte electoral y vemos esa parte roja en el centro y cuando vemos la parte de la costa, se trata de una manera un poco engañosa de ver las elecciones en Estados Unidos. Sería mucho más útil el poder ir a algún sitio, por ejemplo, en The Times, y ver dentro de estos estados. Lo que vemos que sucede es que varios de estos estados tienen ciudades que ya son, ya sea moderadas o liberales, que tienen un nivel alto de población y que los grandes cambios que han sucedido durante esta elección surgió cuando Biden pudo ganar lugares que Hillary Clinton había perdido porque él tenía a los suburbios de estas ciudades. De esta manera ganó a Minnesota. Al final, esto es lo que sucedió con la parte de la elección en Georgia. Primero para la presidencia y después para dos candidatos al Senado. Podemos ver a Georgia. Georgia tenía una mayoría de rojo, con la excepción de Atlanta y sus suburbios, que es cómo obtuvieron la victoria. Podemos recordar que veíamos gran parte roja que cubría algunas áreas, incluso en Texas, en donde, por supuesto, Biden perdió, pero echémosle un vistazo no solamente a Boston, que ha sido liberal por siempre, pero veamos lo que sucedió en Houston. Así que yo sí pondría una alerta sobre los mapas de esta manera. Pero sobre la marcha, lo que hemos visto es la parte rural y urbana, que no necesariamente se trata de las costas contra el medio, es una batalla dentro de estas zonas. No es una sorpresa que veamos a los migrantes que van hacia las costas o hacia las ciudades, porque parte de sus trabajos culturales, bueno, ahí se producen los trabajos que ellos podrán llenar. Muy bien, ahora vamos hacia mi sección favorita, que es la parte de los problemas. ¿Cuáles son los que puedes prever, Robin, desde ahora, los que sean más importantes para Biden? Bueno, me parece que ahora uno de los puntos más importantes es China. Me parece que David tiene la razón. Es lo que hablamos acerca de Trump. Hay muchos países que querrán ver qué es lo que pueden obtener, cuáles serán las respuestas y querrán obtener atención hacia sí mismos y quieren ver la manera de lidiar con nosotros. Pero me parece que algo que es muy interesante acerca de Biden, que tenga el poder en 2021, es lo diferente que es el mundo si lo comparamos con cómo dejó el mundo en 2017. Y bueno, podemos ver también este aspecto de China, pero también las diferentes herramientas y tácticas que tiene en su política exterior o en los conflictos en general. Si vemos cuáles son los elementos disruptivos en Estados Unidos durante los últimos años, que Rusia logró penetrar a diferentes agencias e instituciones privadas, no solamente en Estados Unidos, de hecho, y le tomó mucho tiempo a Estados Unidos poder identificarlo y poder mutar, adaptar el sistema el día de hoy. David es el gran experto en este tema, incluso escribió un libro bestseller, pero me parece que ahí tenemos esta idea en términos de cultura, en lo que respecta a las costas y al centro. Bueno, esto sigue existiendo, pero me parece que esta administración tendrá esta política exterior muy fuerte y va a tratar de ver cómo el mundo está cambiando tan rápidamente con toda la tecnología, no solamente con las redes sociales, sino con el hecho de que ya tuve una gran conversación con el centro de comando que ve las operaciones militares en Afganistán, Irak, Siria. Y estos son los dos elementos que le preocupaban más. No son las armas,
sino lo que se llaman drones de casco. Son drones baratos que puedes contratar para espiar o para soltar armas, y esto refleja el tipo de enfrentamiento que nos preocupa, es este cambio. Y los militares de Estados Unidos, solo para dar una idea de lo difícil que es adaptarse, es que el general Mackenzie dijo que toma 5 años el poder integrar a todos los militares en Estados Unidos para que puedan identificar y que puedan cambiar la manera de responder. Y esto requiere hacerlo con todas las fuerzas y con todos los sistemas y actualizar cualquier herramienta que tengan. El gran desafío para Biden no es suponer que el mundo será como un switch que simplemente puedes muy diferente el día de hoy. Bueno, ¿crees que sea un enfrentamiento que se pueda evitar, el de China y Estados Unidos, durante la administración de Biden, lo que ves en el horizonte? Bueno, me parece que no estaría tan de acuerdo sobre este punto actualmente. Bueno, yo no creo que tendríamos un choque con China que sea inevitable, pero yo diría que las probabilidades son extremadamente altas y probablemente más altas de lo que los estadounidenses y los aliados piensan. No necesariamente durante la administración de Biden. Un colega en Harvard escribió un libro sobre este tema. Dijo que cuando tienes un poder que está creciendo y una cuestión de status quo, bueno, generalmente esto va a ocasionar algún conflicto. Bueno, me parece que lo que podemos ver es que Estados Unidos fue un poder creciente en los años 90, inicios de los años 90, pero bueno, ya hemos tenido esta situación en algunas ocasiones. Permítame regresar al punto excelente que Robin había comentado acerca de pensar en términos diferentes acerca de este conflicto. Todos crecimos pensando acerca de diferentes conflictos y pensando acerca de las armas nucleares, etcétera. Y bueno, hay algunas buenas razones para estar preocupados sobre estos temas por razones obvias, pero el hecho es que nadie quiere ver este aspecto militar directamente. Muy pocos países pueden hacerlo porque es muy caro y muchos no pueden hacerlo muy bien. Por esta razón, otras tecnologías cibernéticas y también lo que incluye a los drones que Robin ya mencionó, los drones de Costco. De hecho, sí los venden en Costco, los vi el otro día, y pueden ser usados. Tenemos una pregunta más grande, que es hacia dónde van todos los datos que tenemos cuando, ya sabes, tus hijos ven las diferentes fotos en los teléfonos incluso, pero ya tenemos baterías que duran nada más 30 minutos. Tenemos una indicación mucho mejor acerca de qué tipo de conflicto tendríamos. Y no habríamos tenido esta mentira increíble acerca de lo que sucedió en las elecciones en Estados Unidos. Eso sorprendería a cada quien todo el tiempo, porque lo que los rusos hicieron fue en una escala tan grande que realmente pudieron entrar a los sistemas de computadora en los que están trabajando. Y lo que sabemos ahora acerca de los esfuerzos de vigilancia es la manera en que entraron a los sistemas de computadora, que requiere entrar como por puertas traseras a estos sistemas, lo que significa que deberíamos haberlos visto en la etapa número 1 del conflicto, con esta inserción de malware, la habilidad de tirar sistemas, de manipular los datos. Esta podría ser en la fase 2 o 3. Bueno, quisiera mencionar un punto rápido al respecto de este tema. Me parece que David tiene completamente razón. Ya mencionó la Guerra Fría y
Bueno, todos conocíamos cuáles eran los refugios donde podríamos ocultarnos en caso de alguna explosión. Pero me parece que en el siglo XXI nuestros miedos son más invisibles. Esto es algo que no esperamos que suceda necesariamente. No dimensionamos tal vez el tamaño del daño. Y bueno, tenemos que pensar qué significaría un conflicto, qué significa la parte de la guerra. Básicamente, estas palabras están cambiando mucho más rápido de lo que nosotros podemos entender y tenemos que tener cierta imaginación para ver hacia adelante y poder idear un plan de lo que es posible. Es lo que se hace en cualquier administración, sin importar cuáles sean sus ambiciones o las metas tan gloriosas que quieran cumplir. La diplomacia a veces es superada por los eventos que suceden en tierra y tenemos que ser muy proactivos. Esto será un problema porque el mundo está cambiando tan rápido. Cuando vemos los grandes eventos transformativos en la historia, por lo menos para Estados Unidos, ¿qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? Este es un ejemplo. Tuvimos un momento para respirar. Creamos nuevas instituciones, las Naciones Unidas y la OTAN. Creamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y creamos un mundo diferente con diferentes mecanismos e instituciones para lidiar con ello. Pero hoy estos cambios suceden mucho más rápido y no podemos tomarnos un minuto para respirar y decir qué demonios necesitamos y qué podemos hacer al respecto, cómo podemos trabajar juntos. Nadie puede moverse tan rápido y en particular con esta pandemia que nos ha aislados a todos. No podemos juntarnos excepto de manera virtual. Es decir, Zoom es genial, lo hemos descubierto. Tal vez no estamos completamente aislados, nos ha facilitado un poco las cosas, pero el punto es cómo podemos reunirnos realmente para tener estas sesiones y estas discusiones acerca de cómo adaptarnos a todos estos cambios. Y me parece que este es uno de los elementos que faltan en la administración de Biden. Y bueno, estoy completamente de acuerdo que la naturaleza de los conflictos han cambiado de manera dramática durante los últimos 15 años, pero desde el punto de vista estadounidense, me parece que tan solo existen un puñado de países que podrían dañar, incluso en ese campo, a Estados Unidos. ¿Qué serían? 5 países: Irán, Corea, Rusia, China, tal vez algún otro. Bueno, déjame tomar tu desafío. En un mundo de armas nucleares, solamente hay 9 países que tienen las armas nucleares ahora. En un mundo cibernético, en donde, bueno, lo que ya mencionó Robin acerca de la tecnología que se podría utilizar, ciertamente los mayores actores del lado de adversarios para Estados Unidos sería Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Pero hay que pensarlo. Nos ha tomado 75 años desde la explosión del arma nuclear para tener a estos 9 países. Cuando yo estaba trabajando acerca del arma perfecta en 2018, contamos a 35 países, más o menos, que en ese tiempo tenían la capacidad de ejecutar un ciberataque sofisticado. 35. Una vez que trabajamos acerca de la versión HBO, de lo que salió en octubre con el mismo título del libro El arma perfecta, está en HBO y pudimos dejar de contar. En parte porque es difícil encontrar esta información, pero hay que recordar que las armas nucleares requieren de plutonio, millones de dólares. Pero para las armas cibernéticas necesitas una laptop, un código robado de la NSA y algunos adolescentes o hackers jóvenes, un poco de pizza, algo para mantenerte despierto y listo. Es algo de bajo costo realmente. Muy bien.
Vamos a continuar con el webinario acerca del enfoque regional. Robin, ¿cómo percibes la política de Biden con respecto a sus dos vecinos? Sabemos que ya se ha reunido con el primer ministro Trudeau esta semana. ¿Existe alguna visión de la región, por lo menos desde el punto de vista de seguridad, que sabemos que es muy importante porque compartimos la misma región? Somos vulnerables juntos, si así pudiéramos decirlo. ¿Existe algún enfoque de la administración de Biden en cuanto a la región de América del Norte? Bueno, cuando me invitaron a hacer este evento, pensé de que no me preguntarían sobre las relaciones con México. Pero bueno, más ampliamente la región de América del Norte. Bueno, me parece que su primer llamado será con Justin Trudeau, a quien el presidente Trump insultó después del G8, o no lo recuerdo, pero era una reunión importante. Era el G20. ¿El G20? Muy bien. Pero bueno, él se fue antes, se fue temprano para ver a Corea del Norte e insultó a Trudeau de una manera que era completamente innecesaria, lo cual es muy sorprendente. Pero para Biden, su primera llamada es ir con él, lo que nos dice como Estados Unidos y esta relación con Canadá y México será importante, pero me parece que habrá unos tonos muy diferentes. Era fascinante el ver todas estas máquinas que estaban al lado del muro y cuando se les dio la orden de que detuvieran la construcción y ya no sabían si tendrían que continuar trabajando o no. Pero bueno, esta idea de poner un muro en todas las partes de Norteamérica ya no está en juego. Pero bueno, quisiera también hablar acerca del documental de David en HBO, lo cual es realmente formidable. Y bueno, lo pude ver durante esta pandemia, pero es un trabajo tan bien hecho, aprendí tantas cosas y esto es algo que yo he cubierto, así que realmente vean ese documental. Sí, muchas gracias, Robin. Me parece que Robin tiene completamente la razón. No hemos visto estos insultos y bueno, realmente pagamos por un muro que dejamos de construir. Esas son buenas noticias, pero recordemos que uno de los decretos ejecutivos firmados ayer es el de detener el proyecto de Keystone. Después de las facilitaciones y las invitaciones de ir a visitarse los unos a los otros, vamos a tener también una parte un poco nefasta en la conversación de Estados Unidos y Canadá. Sí, definitivamente. Y por otro lado, la relación con México, bueno, parece mejorar tan solo por el decreto por lo que hemos visto con los decretos ejecutivos, por ejemplo, la DACA, la parte de los Dreamers. Es algo visible, es algo que realmente quería preguntarles, pero ¿ustedes piensan que en este Congreso sería factible el tener a 60 senadores que pudieran firmar una vía de ciudadanía para los trabajadores indocumentados? Yo sí lo creo. De hecho, recuerdo que el día anterior al 9 del 11, esto era exactamente la propuesta que George W. Bush tenía. Bueno, fue 2 días antes y el presidente mexicano estaba de visita. No se veía exactamente como Biden, pero bueno, tenía la misma dirección general. Pero la razón que yo creo, por la que yo creo que tenemos una posibilidad aquí, es porque me parece que el Partido Republicano está viendo los resultados de la elección pasada. Durante los últimos 2 años, perdieron la Casa, luego la presidencia, luego el Senado. Y cuando vemos la demografía, lo que ellos necesitan hacer después de Obama era esto y fracasaron. Me parece que van a llegar con la conclusión de que se encuentra del lado político de este argumento.
En este punto tienen que encontrar 9 senadores, ¿cierto? Sí. David, mencionaste hace algunos minutos acerca del personal o del equipo del presidente Biden, que va a tener diferentes capas en su política. Una junta que tuvo fue con el director Jacobs, el embajador que ahora se encuentra. Esta es una figura que no había estado en este lugar desde los días de Carter, me parece. No, sí, sí había tenido un puesto durante la administración de Obama. Robin, ¿es cierto? ¿Es esta información correcta? Pero me parece que sí tenía un puesto, porque yo recuerdo haberla visto durante los años de Obama, pero no recuerdo cuál era bien su puesto. Me parece que tendría algún puesto senior en Washington. Sí me suena. Bueno, pero sí, creo que sí, porque ella fue la que organizó estas relaciones con Cuba, la apertura de las relaciones con Cuba. Sí, es verdad. Esto me lo recuerda. Organizó las reuniones con Cuba y también fue embajadora en México durante 2 años. También me parece que tiene algún tipo de relación con Biden, no sé si en el Senado, pero me parece que los dos se conocen. Esto es muy interesante porque solíamos tener todo un consejo, pero me parece que ahora Estados Unidos puede ir a México, pero México no puede ir a Estados Unidos, bueno, para la parte de transportación. Pero bueno, este es un tema menor. Tenemos esta visión para la frontera como una fuente de prosperidad y de riqueza para ambos países, lo cual me parece muy interesante. Finalmente, tendremos unos últimos minutos para ver el gabinete. ¿Cómo consideran el gabinete? Tendremos todo tipo de colores y bueno, tenemos personas que son bastante talentosas, pero ¿cómo ven el gabinete del señor Biden? Me parece que lo más interesante de sus elecciones personales es que ya han ido a su oficina conociendo el sistema de computadora y conociendo la política que había sido formulada anteriormente. Y bueno, algunos de ellos ya se han conocido por años y por décadas, conocen los diferentes problemas de manera muy íntima y, bueno, por ejemplo, Schuman, que está en el Departamento de Estado y durante 20 años. También en la parte de la CIA podemos ver la parte de las relaciones de Rusia y podemos ver cuáles son las negociaciones que han tenido secretas con Irán. Primero, podemos ver que el gabinete es muy diverso y que es un reconocimiento de la diversidad de este país. Tenemos gente que es blanca, negra, musulmanes, cristianos. Tenemos una mujer transgénero y un hombre gay. Ayer tuvimos a una mujer también asiática, que era una de las mujeres más poderosas en la historia de Estados Unidos. Son Estados Unidos diferentes. Me siento muy alentada por el hecho de que este equipo realmente no se trata solo de los números, sino de su experiencia. Y podemos ver la integridad. No sabemos cuál será su éxito. Estados Unidos ha realizado muchos errores y tal vez cometeremos algunos errores más, pero bueno, podemos ver las diferentes experiencias, pero sabemos que lo harán con integridad, con conocimiento, con experiencia. Y no tendrán esa curva de aprendizaje tan larga, porque en el gabinete de Trump ni siquiera se conocían los unos a los otros, pero estas personas han estado hablándose a través de estos años y tenían un juego para ganar, digamos una jugada para ganar. Bueno, me parece que se ve mucho más profesional en comparación, no solamente por la diversidad que tienen, sino por su capacidad y su experiencia y competencias.
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Robin. Este es un grupo con muchas habilidades y he leído mucho acerca de estos temas. No se trata solamente de lo que sucedió durante la administración de Trump y, por ejemplo, quien estaba en la Secretaría de Estado, pero bueno, el riesgo aquí, y es uno modesto, y bueno, quisiera decirles que son las personas que puso Biden, y algunos de ellos estuvieron en la universidad, pero bueno, esto fue hace ya bastantes años. El riesgo aquí es que han estado juntos tanto tiempo que, bueno, como lo decimos, están inhalando el mismo aire. Es decir, que ya están muy convencidos acerca de cómo deberían ser las cosas. Va a ser muy difícil que algo nuevo o que alguna nueva reflexión pueda entrar. Bueno, para China me parece que esto sí podría suceder porque los eventos van más allá de su alcance. Tony Blinken comentó un punto durante su testimonio acerca de los graves errores cometidos en Siria. La pregunta es, los recién llegados tienen que pensar si esta es la manera de resolver esto. Bueno, tenemos que pensar que muchos de ellos estuvieron durante los años de Obama y, bueno, pudieron dar la alerta sobre la guerra de Irak. Tuvimos un diplomata estadounidense que escribió al respecto y me parece que ellos, no solamente por su experiencia, sino porque están dispuestos a confrontar el sistema, desafiarlo. Y me parece que podremos ver un poco más esta tendencia también. Pero vaya, ¿con qué mundo tienen que lidiar? Bueno, y uno que tenemos en particular es el señor Mayorga, que ha sido designado. ¿Tienen alguna visión acerca de él? Yo les pregunto esto porque para México este departamento es muy importante también. Sí, me parece que sí lo conocí cuando fue diputado en el Departamento de Seguridad Nacional y, de hecho, es un hijo de inmigrantes. Me parece, de hecho, que nació fuera de Estados Unidos y después migró a Los Ángeles. Entonces, sí era un inmigrante. Probablemente es el primer miembro del gabinete judío cubano. Pero bueno, sí es una mezcla interesante. Tenemos algunos elementos interesantes. Me parece que él tiene cierta mentalidad con respecto a Biden en lo que se refiere a los problemas de la frontera. Los problemas de la frontera es casi la mitad de lo que hace el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y si vemos los eventos en los últimos 2 años, no podemos subestimar cuál será la escala de Biden. De hecho, mientras estamos sentados aquí, Biden ya ha emitido algunos decretos para algunos estudios con respecto a ciberataques en Estados Unidos, pero tendremos otros por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. También el enfoque de México, sobre todo sobre los problemas fronterizos, me parece que ya lo hemos visto en este tema. Y claro, también se encargan del contraterrorismo. Sí, tienen una parte de este trabajo. El Pentágono tiene parte de este trabajo, dependiendo de dónde se encuentre. La CIA también tiene parte de ese trabajo, así como el FBI. En estas áreas y en la frontera, pueden hacerlo con cierto grupo compacto de burócratas. Muy bien, ahora me gustaría darle la palabra a Luis Gerardo para que pueda despedirse y que pueda dar las reflexiones finales. Quisiera agradecerles mucho, Robin y David. Ha sido un gran placer el tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Por favor, Luis Gerardo. Aún tenemos 5 minutos.
Muchas gracias. Esta ha sido una discusión formidable. Ha sido de gran ayuda tenerlos y es muy importante para el Instituto Aspen el tenerlos el día de hoy. Tengo una pregunta para ambos. Cuando el presidente Trump llegó a la administración, algunos pensaban que esto sucedió porque todas estas personas que votaron por él en muchas situaciones eran los más marginados, eran aquellos que estaban al margen. Y esta fue la razón por la cual el presidente Trump llegó ahí. Ahora el presidente Biden se encuentra al poder y bueno, se encuentra por varios millones de votos, pero si vemos el porcentaje, podemos ver que tenemos este porcentaje de 70 mil millones de personas que votaron por el presidente Trump. Y podemos ver que tenemos cierto número de millones que se encuentran todavía detrás. Es un buen número de decenas de millones que tenemos. Correcto. Entonces, si tenemos este número de decenas de millones para ver que se encuentra detrás de él, y si podemos ver el nombre de Donald Trump y pensamos, ¿por qué estas personas están en contra de estas ideas del presidente Biden? Mi pregunta es, o mi punto es, todas estas personas votaron en contra del antiguo régimen porque no estaban votando ni demócrata ni republicano, sino estaban votando en contra del antiguo régimen. ¿O cómo piensan que el régimen del presidente Biden podrá diferenciarse del antiguo régimen? ¿Y va a ser realmente diferente el régimen del presidente Biden? ¿O el gobierno del presidente Biden podrá realmente encargarse de estas personas más marginalizadas o aquellos que no están de acuerdo? De otra manera, si solamente regresamos a lo antiguo, ¿se podrá salvar la democracia en Estados Unidos? ¿Regresará el antiguo régimen? ¿Cuál podría ser la reacción de todas estas personas que han votado por el presidente Trump porque estaban enojados con el antiguo régimen, porque eran los olvidados? Robin, ¿quieres tomar la primera parte? Claro, David y yo vivimos en Washington. Me parece que todos nosotros que cubrimos algo que tenga que ver con el gobierno de Estados Unidos, queremos saber de dónde vienen estos votos. Biden usó la palabra unidad una y otra vez, pero también habló acerca de este tema durante la campaña para tratar de hablarle a las minorías y a las personas que se sentían marginalizadas por el sistema. Me parece que por eso vio un indicador muy importante en el centro de Georgia, que los demócratas podrían voltear lo que era un estado rojo, en donde teníamos diferentes minorías, personas marginalizadas en el sur de Estados Unidos. Bueno, esto es lo que vimos 6 meses antes de comenzar a hablar acerca de las elecciones. Y bueno, realmente vimos cómo se volteó la situación. Y es lo que hemos visto con los demócratas y esta división que teníamos en el centro. De nuevo, esto sucedió muy rápido y él quería moverse rápido también por estas personas que habían identificado. Bueno, yo estaría de acuerdo con eso. Generalmente se pierde control de este tema durante el medio término de las elecciones. Es lo que le sucedió a Obama. Pero bueno, tenemos que reflexionarlo. Ya estaban moviéndose rápidamente hacia esa dirección. Lo segundo está implícito en esta pregunta tan interesante es quiénes son los electores de Trump sin Trump. Y existe una porción de los electores de Trump a quienes no les importan las posturas políticas que hemos discutido el día de hoy, pero créanlo o no, y no me malinterpreten ni a Robin acerca de Corea del Norte o de lo cibernético. Trump declaró que él iba a traer cosas brillantes y las élites que estaban firmando estos acuerdos comerciales que estaban eliminando
algunos empleos en Norteamérica. Durante 4 años, realmente nunca dio un discurso de política exterior que fuera serio, simplemente hacía algunas declaraciones y ellos de todas maneras estaban de acuerdo con eso y de todas maneras obtuvo esta cantidad de votos de 75 millones. Tenemos dos posibilidades. Tal vez la gente podría fascinarse por la política durante los siguientes años. No creo que esto suceda. Podrían querer a Trump una segunda vez. Él podría postularse una vez más. Pero bueno, nada nos asegura. O alguien podría simplemente decir, muy bien, yo soy un Trump más inteligente y voy a hablar. Y bueno, cuando vemos personas que pueden heredar la base de Trump, pero que puedan hacerlo de una manera más articulada. Porque, bueno, tenemos a un hombre que realmente sirvió para los militares, West Point. Was at Harvard Law School. que fue a West Point, acudió a la Escuela de Derecho de Harvard, fue un director de la CIA y secretario de Estado. Es decir, no es la primera vez que él trabaja en el gobierno. Sin embargo, da muy malos discursos y no es un grandioso político, pero ya tenemos personas que están viendo si pueden tener la energía basada en Trump, pero si podría moderarse esta parte de Trump que tenía hasta hace 2 semanas. Bueno, esto ha sido una respuesta muy interesante y tendremos que ver qué es lo que sigue. Ha sido una muy buena manera de cerrar este evento que ha sido maravilloso y estamos muy contentos de haberlos tenido el día de hoy en este evento. Esperamos que podamos reunirnos de nuevo en el futuro cercano. Muchas gracias por su generosidad, por estar aquí y por participar en el Instituto Aspen. Gracias, gracias David, gracias Robin. Muchas gracias a todos. Cuídense. Hasta luego. No salgan a la calle. Las calles están bien y silenciosas aquí. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Cuídense.